La Gran Muralla China. La Gran Muralla se convirtió en símbolo extraoficial de la nación china en 1972, cuando el presidente Richard Nixon la recorrió durante su visita tras el establecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y China. I think that you would have to conclude that this is a great wall and that it had to be built by a great people. Pero los propios chinos no siempre han estado tan orgullosos de su Gran Muralla. La visión tradicional de los chinos es que la muralla es un símbolo de un gobierno opresivo y de debilidad militar. Era símbolo del sufrimiento del pueblo chino bajo un gobierno despótico. Surge donde las murallas llegan al mar, en Shanghaiquan, y serpentea hasta el norte de China, hasta el límite del desierto del Gobi, formando la espina dorsal de un famoso sistema de largas murallas que se extienden miles de kilómetros por el paisaje chino. Se calcula que mide entre 2.400 y 6.400 kilómetros, y su grandeza ha sido muy alabada en mitos y leyendas. A pesar de ello, la existencia de la Gran Muralla pasó inadvertida al mundo occidental durante más de 1500 años. Increíblemente, nunca fue representada en las pinturas chinas clásicas de aquel periodo, ni Marco Polo la menciona en los escritos de sus viajes por China en el siglo XIII. De hecho, incluso los chinos no hacen referencia a la Gran Muralla hasta el siglo XX, después de que el cautivado Occidente le diera un nombre. A comienzos del siglo XX, Occidente comienza a cultivar la idea de que la muralla es una especie de símbolo de China. Y todos estos mitos occidentales son aceptados por los chinos, convirtiéndose en parte del nuevo mito cultural de China. La muralla legendaria. En 1908, el escritor y aventurero William Edgar Yale se convirtió en el primer norteamericano que viajó a lo largo de la Gran Muralla. Sus observaciones eran más entusiastas que reveladoras, y algunas de sus afirmaciones han sido muy repetidas en la Edad Moderna. The Great Wall is a symbol of China's golden age. It is 1,700 miles long and the only man-made structure on Earth visible by eye from the moon. La Gran Muralla no puede ser vista desde la Luna. Este mito se propagó en la época de los vuelos espaciales y es bien sabido por la comunidad de astronautas, los que realmente han estado en el espacio, que no puede verse la Gran Muralla desde el espacio exterior. Sin embargo, casi en todas las intervenciones públicas de los astronautas, alguien les pregunta sobre ello. Recientemente el hombre ha sido capaz de ver la Gran Muralla desde el espacio mediante imágenes termográficas de alta resolución tomadas por un satélite, pero otros mitos aún perduran y es poco probable que la ciencia los valide. Existían todo tipo de cálculos en el siglo XIX, como que con las piedras de la muralla se podía levantar un muro en torno al Ecuador, o que equivalían a todas las casas de Inglaterra y Escocia. Y esto se siguió oyendo en el siglo XX. El mayor mito sobre la Gran Muralla China es que es una Gran Muralla China. Es dudoso el hecho de que la Gran Muralla existiera alguna vez como una frontera continua y homogénea a través del norte de China. En vez de ello, eran una serie de murallas construidas en diferentes épocas, por diferentes pueblos y por diferentes razones. Unidas, abandonadas, reconstruidas y ampliadas a lo largo de 2000 años. Creo que cuando la gente piensa en la Gran Muralla tiende a considerarla como una larga y monumental estructura continua que se extiende miles de kilómetros a lo largo de la frontera de China. La realidad es muy diferente. Fue construida por partes. La mayoría solo son restos arqueológicos de murallas caídas. Y en las zonas desérticas de China la mayor parte está enterrada. Así que en realidad la muralla no es exactamente como se la ve cuando uno visita Badalin, a las afueras de Pekín, donde está perfectamente restaurada. A lo que nos referimos cuando hablamos de la Gran Muralla normalmente es a lo que queda de la levantada durante la dinastía Ming.
Las partes que construyeron en el siglo XVI son muy importantes. Se trata de sólida mampostería que escala empinadas laderas con torres de vigilancia. Resulta muy difícil imaginar cómo fueron construidas y cómo las terminaron. Debido a su enorme tamaño y sólidas dimensiones, la Gran Muralla China resulta una misteriosa presencia. Nunca ha sido estudiada a fondo, e incluso hoy nadie está seguro de su longitud exacta o su trazado. La historia de la Gran Muralla que nos ha llegado es una curiosa mezcla de realidad e imaginación. Un poco de información entrelazada con gran cantidad de mito y tradición, siendo virtualmente imposible de diferenciar. La tierra del dragón durmiente. Ninguna otra civilización parece haber adoptado la construcción de murallas de forma tan entusiasta como la China. Los primeros asentamientos de la época neolítica estaban rodeados por muros de tierra. La piedra angular de la sociedad era la ciudad amurallada. De hecho, la palabra china para ciudad, Chang, también significa muralla. China está formada por una muralla tras otra. La Gran Muralla fue la madre de todas, que envolvía a los demás círculos concéntricos de murallas, en cuyo centro se encontraban las casas particulares. Las murallas son una especie de parte orgánica de la historia y la cultura china. Rodeaban sus templos y casas con murallas, y proyectaban las murallas de su conciencia más allá del reino mortal, hacia el mundo de los dioses. El dios de las murallas y los fosos también tenía poder sobre el límite entre la vida y la muerte, cuya tarea era informar a los moribundos de su destino. Los chinos construían murallas para definir sus espacios, para mantener a los extranjeros a distancia y a los miembros del clan dentro. Algunas también pudieron haber tenido un significado ritual. Pero la China antigua era un reino hostil y la mayoría probablemente fueron construidas con fines defensivos. Con los nómadas atacando por el norte y los territorios vecinos siempre alertas ante signos de debilidad, una muralla era considerada una necesidad estratégica militar. Al final del siglo VIII a.C., la tierra que se convertiría en China entró en un periodo de luchas entre estados que duraría 500 años. Fueron docenas de estados feudales gobernados por señores de la guerra, poco ligados a una dinastía reinante, cuyo poder era más espiritual y ritual que real. A mitad del siglo IV a.C., la caballería y la obediencia al rey habían dado paso al interés propio y la carnicería. Fue durante este periodo de guerra entre estados cuando los chinos comenzaron a construir en serio murallas defensivas. El estado de Qi construyó una muralla a lo largo de su frontera sur para mantener alejado al ejército de Chu. Este levantó una frontera norte para protegerse de Qin. Yen y Chao construyeron murallas para protegerse de los bárbaros del norte y el uno del otro. En total, se levantaron unos 4.500 kilómetros a lo largo de las fronteras de los diferentes estados enfrentados. En algún momento hubo unos 120. Sin embargo, cuando llegamos al periodo de luchas interestatales, solo quedan 7. Hubo una tremenda destrucción de los pequeños estados independientes de China. Terminado el periodo de derramamiento de sangre y destrucción, empezaron a surgir los filósofos chinos más importantes, que como hombres sabios intentaron averiguar lo que había salido mal y cómo hacerlo bien. En el siglo V a.C., Confucio habló de la necesidad de una estricta observación de las leyes y la conducta de las relaciones entre el hombre y el cielo, y desechó la necesidad de guerras y murallas. Otro grupo de pensadores, los taoístas, buscaron las respuestas en la naturaleza y creían que todo estaba en un constante estado de fluidez entre las fuerzas del yin y el yang. Por ello, la guerra no tenía sentido. Si alguno de estos grandes pensamientos se hubiera convertido en la filosofía del Estado, probablemente no se hubiera construido la Gran Muralla. Pero el Estado de Qin adoptó el legalismo, un duro sistema totalitario de leyes, castigos y recompensas. Existe una historia muy curiosa sobre el guardián de la corona y el guardián de la capa.
El rey se quedó dormido una noche frente al fuego. El guardián de la corona se acercó, vio que el rey estaba frío y le echó el manto por encima. De repente el rey se despierta y dice: ¿quién me ha puesto el manto? Y el guardián de la corona dice: he sido yo. Y el rey lo ejecutó porque ese no era su trabajo. Estos principios guiaban al ejército de Qin en el siglo III a.C., cuando, según un historiador de la dinastía Hong, empezaron a avanzar por toda China, absorbiendo a los otros estados como un gusano de seda que devora una hoja de morera. En el año 246 a.C. ocurrió un acontecimiento muy importante. Un chico de 13 años subió al trono de Qin. Sería conocido como Qin Shi Huangdi, el primer emperador soberano de China. La leyenda cuenta que voló a la luna en una alfombra mágica durante un sueño. Mirando abajo vio que su reino era muy vulnerable a sus enemigos, que eran muchos, y estaba a merced de invasores de todas partes. Despertó a sus consejeros y les anunció: construiré una gran muralla. El primero. En 1974, unos agricultores hicieron un asombroso descubrimiento arqueológico. Un grupo de soldados, arqueros, carros y caballos de terracota hechos a tamaño real. Y todos diferentes, como si fueran retratos de personas reales. Hasta la fecha se han excavado más de 6.000 figuras, todo un ejército de terracota diseñado para librar las batallas de un rey en su vida del más allá, o quizá para guardar su eterno descanso en su reino. Cerca se encuentra la tumba del primer emperador de China, Qin Shi Huangdi, conocido como el Primero. Según informes realizados en dinastías posteriores, la reclamación del trono de Qin por parte de Shi Huangdi tenía un origen dudoso. Su madre era una fascinante bailarina, concubina de un próspero mercader que era tan hábil como rico. Mientras comerciaba en el patio del Palacio Real, el mercader le pidió que bailara para el heredero de Qin. Cuando el joven se enamoró de ella, el mercader se la regaló, sin mencionar jamás que estaba preñada de su propio hijo. El príncipe murió tras un corto reinado y Qin Shi Huangdi subió al trono aún siendo un niño. Cuando el joven maduró, empezó a mostrar signos de comportamiento excéntrico y paranoia. Desterró a su madre y ordenó suicidarse a su padre, el antiguo mercader que había gobernado durante su niñez. Se rodeó de adivinos, hechiceros, nigromantes y astutos consejeros sin escrúpulos. Sobre el 234 a.C. envió a su ejército a completar la conquista de China que habían comenzado sus predecesores. En el periodo de guerras internas había varios estados independientes luchando. Y empezaron a quedar 5, 4, 3, hasta que finalmente solo quedó uno. Y en el 221 a.C. China queda unificada cuando el estado de Qin derrota al de Qi. El rey se proclama primer emperador soberano de una nueva tierra que llamó China por su dinastía, y rápidamente se dedicó a consolidar su poder. Qin Shi Huangdi creó un verdadero imperio donde nunca antes lo había habido. Construyó una red nacional de caminos, estandarizó la escritura china, acuñó una única moneda, normalizó el imperio, convirtiéndolo en una entidad única. Junto a ello estaba aquel increíble interés por la magia y la alquimia, y la creencia de que de algún modo podía desafiar los lazos mortales de la vida para siempre. Era un megalómano. Qin Shi Huangdi normalizó los pesos y medidas del reino con un sistema basado en el número 6, su número mágico. Declaró el negro, su color místico, como el oficial de todos los uniformes, banderas y estandartes del reino, y elevó su título a El Primero, decretando que la dinastía Qin gobernaría para siempre. Entonces decidió construir una gran muralla. La frontera del demonio. Nadie sabe exactamente cuándo tuvo el emperador la idea de construir una muralla o por qué decidió hacerla. Una leyenda cuenta que uno de sus adivinos predijo que su dinastía caería en manos de una tribu bárbara del norte. Otros lo achacaban a sueños, presagios
y a la inclinación del emperador a construir prodigiosos monumentos para su propia gloria, siempre que le era posible. Hoy sabemos que cuando unificó China, Qin Shi Huangdi puso al general Meng Tian, un enérgico y notable jefe militar, a cargo de construir una gran muralla que separara al civilizado pueblo y los fértiles campos de China de los bárbaros y demonios que se pensaba que habitaban en las yermas tierras del norte. La muralla debía extenderse desde el Mar Amarillo en el este hasta el desierto del Gobi en el oeste. Debía tener unos 7 metros de altura y ser lo bastante ancha como para que 8 hombres pudieran marchar de frente por ella. Debía seguir las características naturales de la tierra siempre que fuera posible y nunca extenderse en línea recta, porque se pensaba que los demonios solo podían desplazarse en línea recta y por eso eran incapaces de cruzar fronteras curvas o doblar esquinas. La construcción variaba enormemente en técnica de tramo a tramo y hoy queda muy poco de la muralla de Qin Shi Huangdi que nos muestre cómo se hizo. A pesar de que muchos estudiosos creen que sirvió como patrón de futuras murallas que se construyeron sobre sus cimientos, probablemente Meng Tian empezó con las torres. Hechas de ladrillo o piedra con una base de piedra o escombros, eran de unos 12 metros de altura y 40 metros cuadrados de base, acabando en 30 metros de superficie superior. Una vez estuvieron terminadas, se unieron mediante un muro de piedra, una frontera de demonios para mantener alejados a los invasores y a los espíritus malignos. Las torres, lo bastante grandes para albergar a cientos de hombres, se distanciaban por 2 tiros de flecha. De ese modo quedaba cubierto todo el territorio intermedio. Sobresalían de la muralla, así los defensores podían disparar a los atacantes que se encontraran en su base. Se calcula que Qin, bajo el mando del general Meng, construyó varios cientos de kilómetros de muralla nueva. El resto de la barrera fue creada mediante la unión de otras ya existentes, incorporándolas a su estructura. Lo que hizo fue unir una serie de murallas anteriores que habían construido los estados combatientes contra los nómadas del norte. Siguieron la misma técnica de tierra compacta, la única que conocían. Podrían haberla hecho más grande, alta o ancha, pero no existe diferencia con las técnicas de construcción de las murallas neolíticas. En las montañas del este, la tierra seca era compactada entre 2 paredes de ladrillo o piedra hasta que alcanzaba cierta altura y solidez. Luego se colocaba una capa de ladrillo o piedra encima para sellarla, protegerla de la lluvia y hacerla calzada. Más al oeste, donde la tierra está compuesta por limo, llamada tierra amarilla, los trabajadores vertían una mezcla de tierra y agua en moldes de madera y la compactaban en una estructura sólida mientras se secaba. En las llanuras del árido oeste, la muralla fue construida con capas de hojas de palmera, juncos y grava, mezcladas con barro, acabando en los límites del gran desierto, más allá de donde habita el demonio de la tierra de nadie, conocido por los chinos como Ku Wai, fuera de los caminos. A pesar de que la gran muralla de la dinastía Qin no puede compararse en extensión con la que hoy conocemos, era sin embargo un increíble logro de la ingeniería. El general Meng la construyó en menos de 10 años, completándola poco antes del 210 a.C. Sin embargo, han empezado a circular historias calculando su coste en términos de sufrimiento y vidas humanas. El mayor cementerio del mundo. La gran cantidad de mano de obra necesaria para construir la Gran Muralla fue reclutada por alistamiento obligatorio de los campesinos, complementados con delincuentes, soldados capturados, nobles derrotados, estudiosos y otros supuestos enemigos del soberano. Se decía que de cada 3 hombres del imperio, 1 prestaba servicio, y de cada 10 reclutados, solo 3 volvían a sus hogares. La leyenda cuenta que el emperador ordenó que si se descubría a algún hombre durmiendo apoyado en la muralla, fuera enterrado vivo en ella. La memoria popular de la construcción de la muralla se basa en campesinos reclutados y enviados a trabajar que nunca regresaban, muriendo en algún lugar de la tierra de nadie, huyendo de la esclavitud. Es una historia absolutamente terrible y la leyenda cuenta que los cuerpos de los trabajadores que morían simplemente eran enterrados en medio de la muralla, entre la mampostería donde solo hay escombros. Este escándalo o sentimiento popular queda reflejado en muchos poemas,
pero quizás el más conocido sea el de la leyenda de Lady Meng. Una de las historias más importantes que los niños estudiaban en el colegio durante los primeros 20 años del comunismo es la parábola de esta mujer que va a buscar a su marido, a quien Qin Chu Huang había enviado a la muralla para trabajar como un esclavo. Descubre que ha muerto y que probablemente ha sido enterrado en la muralla, como muchos otros. En ese sentido, la muralla era vista como un elemento de opresión feudal, construida con el sudor del pueblo bajo el látigo de un tirano. Ahora nos encontramos con que ocurre exactamente lo contrario. La Gran Muralla ha sido transformada en un símbolo de la grandeza de China, la longevidad de su civilización y la representación de un país con mucho poder, historia e importancia. Cuando las obras empezaron a retrasarse con respecto a lo planificado, uno de sus videntes dijo al emperador que la muralla nunca sería acabada, a menos que 10.000 hombres fueran enterrados vivos en ella. Pensando que no podía perder a 10.000 trabajadores, Qin Chu Huangdi resolvió el problema buscando a un hombre cuyo nombre incluyera el símbolo chino de 10.000 y lo enterró vivo en la muralla. Se estima que más de 1 millón de hombres trabajaron durante su periodo de construcción en condiciones deplorables, y no cabe duda de que miles de ellos murieron de frío, agotamiento e inanición. Incluso hoy persisten historias sobre que los cuerpos fueron sepultados donde caían, enterrados para siempre en el cementerio más grande del mundo. Había pasado menos de una década desde la unificación de China cuando ocurrieron otros cambios importantes. Grandes proyectos de obras públicas, canales, caminos y programas de agricultura habían sido completados con éxito. Ahora, con la Gran Muralla construida, Qin Chu Huangdi hacía gala de que su imperio era invencible. Pero los chinos tienen un dicho: cuando las cosas alcanzan su clímax, comienzan a declinar. La caída de la dinastía Qin. Incluso cuando la Gran Muralla estaba siendo construida, Qin Chu Huangdi cayó aún más en el misticismo y la locura. En el 213 a.C., decidió que la historia debía empezar con él y ordenó que todas las copias de obras de literatura clásica e histórica fueran quemadas. Cualquier persona que fuera descubierta en posesión de esos libros 30 días después del decreto sería enviada a realizar trabajos forzados en la Gran Muralla o enterrada viva. Alrededor de 400 eruditos murieron. Cuando el hijo mayor del emperador, y por ello su heredero, mostró su desaprobación ante aquella política, también fue exiliado al norte para trabajar con el general Meng. A medida que envejecía, la obsesión del emperador con su propia muerte se intensificó. A pesar de que solo consta que realizara una visita a la construcción de su Gran Muralla, está escrito que hizo 5 largos viajes en busca del elixir de la inmortalidad. En uno de ellos, en el 210 a.C., murió a la edad de 49 años. Su muerte fue posiblemente acelerada por una nociva poción compuesta por mercurio, arsénico y sulfuro que había tomado en su búsqueda por la vida eterna. No hay demasiado sobre él en los documentos que han llegado hasta nuestros días. Ordenó quemar los libros y se piensa que enterró vivos a los confucianos. Es muy difícil averiguar algo sobre él que sea admirable. Sin embargo, era un gobernante muy poderoso y, como la mayoría de los mandatarios de la antigua China, deseaba ser enterrado como un rey. Así que empezó a trabajar en su tumba unos 40 o 50 años antes de morir. Aún continúan las excavaciones en el foso de los soldados de terracota, pero la cámara mortuoria de Qin Chu Huangdi todavía no ha sido abierta. Se dice que está sellada y que contiene tesoros más fastuosos que cualquiera de los recuperados de otras tumbas, y los cuerpos de las esposas del emperador y los arquitectos que hicieron su diseño, para que nunca se descubrieran sus secretos. Un adivino dijo al primer emperador que iba a ser destronado por Hu, H-U, y él pensó que se trataba de Hu, que significa caballos nómadas o bárbaros. Pero su dinastía pereció en manos de su segundo hijo, Hu Hai. Con el auténtico heredero aún exiliado, Hu Hai ascendió al trono de Qin con toda la perversidad y astucia de su padre, pero sin su fuerza ni su capacidad de liderazgo. Encarceló a todos los consejeros de su padre, incluido el general Meng Tian,
quien tras reflexionar sobre su mala suerte, se quitó la vida diciendo que merecía la muerte porque había violado el chi, o flujo de energía de la Tierra, cortando su paso por montañas, ríos y otros accidentes naturales cuando construyó la Gran Muralla. Hujai solo gobernó durante 4 años, antes de que fuerzas rebeldes lo destronaran y China entrara en guerra civil. La gran dinastía que se suponía iba a vivir para siempre solo duró 15 años, el periodo más corto de cuantas gobernaron China. Pese a su enorme tamaño y resistencia, la Gran Muralla no fue muy efectiva para detener la oleada de invasiones de los nómadas del norte. Conocidos como tártaros por un nombre medieval del infierno, los chinos afirmaban que eran más monstruos que hombres, devorando carne cruda de perros y caballos y bebiendo la sangre de sus enemigos. Fuertes de cuerpo, crueles de corazón e invencibles en la batalla. Uno de ellos, que se preparaba para un asalto a la Gran Muralla, era un terrible líder mogol cuyo nombre se convertiría en sinónimo de terror por todo el imperio y el mundo: Genghis Khan. La Horda Mogol. Durante más de 1000 años, después de la muerte del primer emperador, las siguientes dinastías trabajaron en la muralla o permitieron que se deteriorara según las necesidades militares y el ambiente político de la época. Algunas, como la dinastía Han, restauró parte de la muralla, le añadió nuevos tramos o construyó la suya. Otras, como la dinastía Tong, quienes creían que no era necesaria una barrera defensiva y que costaba demasiado mantenerla, permitió que se convirtiera en ruinas. Las invasiones bárbaras continuaron, y la mayoría de las que tenían éxito asumían la cultura, convirtiéndose en ocasiones en más chinos que los propios chinos. El concepto popular de la Gran Muralla es que era un cercado que mantendría alejados a los bárbaros y protegía a China de una invasión. Y aquello también dificultó que los chinos avanzaran más allá de la Gran Muralla. Se consideraba un límite entre la civilización y la no civilización. Y la verdad es que la muralla era muy permeable y fácil de traspasar. La idea de sellar la frontera no funciona. Los nómadas siempre encuentran un camino rompiendo la muralla. A menudo la gente que la guardaba los dejaba pasar. Incluso en la dinastía Ming, durante el apogeo de su construcción, solían rodear las fortificaciones o pasar por las puertas hasta llegar a las murallas de Pekín. La leyenda cuenta que Genghis Khan nació con un coágulo de sangre asido en su mano derecha, como símbolo de su sangriento futuro. De joven conquistó y unificó a las facciones enfrentadas de Mongolia y forjó un poderoso ejército. En el año 1211 después de Cristo, las hordas de Genghis Khan barrieron China como demonios salidos del infierno, cruzando la Gran Muralla y extendiéndose por el país como las langostas cubren la faz de la tierra. Esta fuerza era capaz de crear el mayor imperio del mundo. Eran unos guerreros increíblemente crueles y confiaban, además de en sus artes marciales, en el terror psicológico. Cuando tomaron la ciudad de Harrod, mataron a todo el mundo porque querían impresionar a los pueblos de Asia Central con el hecho de que si oponían alguna resistencia, morirían. La mayor alegría que puede tener un hombre es la victoria. Conquistar a sus enemigos, someterlos, privarlos de sus posesiones, hacer llorar a su familia, montar sus caballos y violar a su mujer y a sus hijas. Genghis Khan. Pasaron 60 años sangrientos antes de que China cayera en manos de los mongoles bajo el mandato del nieto de Genghis Khan, Kublai Khan. Se autoproclamó emperador de China en 1271. Los mongoles gobernarían China durante casi 100 años. China bajo su mandato se convirtió en un lugar cosmopolita, porque el imperio mongol la abrió a todo el continente euroasiático y la conectó a las rutas comerciales que cruzaban el país hasta Oriente Próximo.
Fue durante esta época cuando se dice que Marco Polo viajó a China, y ha sido ampliamente debatido el hecho de que nunca mencionara la Gran Muralla en sus escritos. De hecho, es como si la Gran Muralla tal y como la conocemos hoy no hubiera existido en la época en que Marco Polo estuvo en la corte del Khan. Durante los años de dominación mongola, lo que quedaba de la Gran Muralla construida bajo la dinastía Qing se había convertido en ruinas. Los chinos nunca aceptaron el gobierno mongol y Kublai Khan nunca fue considerado más que un bárbaro, sin importar lo mucho que impresionara a Marco Polo y a otros visitantes. Frecuentes levantamientos del pueblo acompañaron a la ocupación mongola hasta su final en 1368, cuando un campesino chino dirigió un ejército que acabó expulsando a los mongoles de China y fundó la dinastía Ming. La muralla de Wanli. Los Ming son los constructores de la muralla más activos de la historia de China. Si ellos no hubieran hecho este trabajo, no existiría el concepto de la Gran Muralla China, y las fortificaciones construidas por otras dinastías serían simples anotaciones en textos históricos. La que hoy conocemos como Gran Muralla es ciertamente la muralla Ming. Eso es lo que vemos cuando la visitamos. Es muy diferente de cualquiera de sus predecesoras. Está hecha de mampostería en muchas zonas, tiene almenas. Para construir la muralla Ming fueron necesarios grupos especializados de canteros. Había que pagarles con dinero. Se trata de una operación a una escala y carácter totalmente diferentes comparada con las anteriores. La mayor parte de la muralla Ming fue levantada sobre unos cimientos de bloques de granito de unos 4 metros de largo y alrededor de 1 metro de grosor, perfectamente cortados y encajados. Sobre estos bloques se levantaron muros de hasta 1,5 metros de grosor, de ladrillos hechos a mano, hasta alcanzar una altura de 6 metros. La cavidad central fue rellenada con tierra compacta y cubierta con los mismos ladrillos, formando una calzada de unos 4 metros de ancho en la parte superior. Los Ming crearon elaboradas puertas a lo largo de toda la muralla y coronaron la terminación este en Changhaiquan con la primera puerta bajo el cielo. En el extremo oeste, en Jiaiquan, construyeron la Puerta de Jade o frontera marcial. Los Ming colgaron cientos de recuerdos y tablillas por toda la muralla, exponiendo las virtudes y la sabiduría del emperador y ofreciendo datos de interés sobre el trabajo que habían completado. Uno de los nombres que aparecen frecuentemente es el de Wanli, que reinó en el siglo XVI y realizó tal contribución a la Gran Muralla que muchos chinos, varios siglos después, pensaron que era su constructor original. Los chinos lo llamaron por la muralla Wanli Chanchan, que significa la muralla de 10.000 li, que también puede ser traducido como la muralla de Wanli. Pero a pesar de lo poderosa que era la muralla de Wanli, no pudo detener las invasiones regulares de los mongoles en el territorio chino o cerrar el paso a los ejércitos de una poderosa tribu de cazadores de Manchuria, quienes echaban miradas codiciosas a las ricas tierras del sur. Un reino de bárbaros. La obsesión de los Ming por la Gran Muralla se convertiría en su defensa psicológica contra los mongoles. En realidad, no suponía una gran defensa militar. Creó una especie de mentalidad de la Guerra de las Galaxias, de que de algún modo y a base de mucha inversión, era capaz de mantener apartados a los mongoles expulsados de China, pero que nunca fueron controlados. Uno de los aspectos más sorprendentes de la Gran Muralla era que resultaba muy caro mantener allí a las tropas, habituallarlas. Se calcula que si se mandaban 60 sacos de grano a la Gran Muralla, había que comerse 59 para llevar el que falta hasta allí. Esto significa que los chinos tendían a establecer colonias militares en la propia muralla, donde los soldados también eran labradores y podían alimentarse a sí mismos. A los chinos no les gustaba ser enviados a aquellas tierras. El destino era para toda la vida, pero tendían a afincarse. Así que podían encontrar a gran cantidad de chinos que hablaban lenguas normandas y tenían buenas relaciones con los mongoles. Comerciaban, ganaban dinero, y no me sorprendería que algún mongol cruzara las puertas que custodiaba a esta gente a cambio de una pequeña suma mientras ellos miraban hacia otro lado. Este sistema fue una de las debilidades que llevaron a la caída de los Ming.
porque no eran buenos agricultores y la tierra allí no era demasiado buena. El sistema quebró y las propias colonias militares, al final de la dinastía Min, empezaron a convertirse en tribus de bárbaros. Y debido a ello, 156.000 manchúes pudieron conquistar a 150 millones de chinos. Los manchúes tomaron Pekín en 1644, después de que el oficial al mando del paso de Nankou y la mayor parte de sus tropas cambiaran de bando. Gobernarían China hasta principios del siglo XX, cuando el último emperador manchú, un niño llamado Pu Yi, fue destronado por una rebelión democrática en 1912. Fue una gran humillación que China fuese atacada y conquistada 2 veces por estos bárbaros de las afueras de la muralla. Primero los mongoles y después los manchúes. Y luego el nombre de bárbaros fue aplicado a los occidentales que de repente llegaron en barcos. Por supuesto, no había muralla en el océano. Hubo un intermedio en el que la Gran Muralla fue un pedazo de historia, en cierto sentido olvidada por los chinos. Dejó de ser funcional. El zorro había entrado en el gallinero. Todo había terminado. Los manchúes no necesitaban la Gran Muralla como límite nacional o militar, porque gobernaban el territorio a ambos lados de ella. Había sido concebida para contener a los bárbaros, y ahora los bárbaros gobernaban China. La Gran Muralla no volvería a jugar un papel significante en la historia de China durante unos 300 años. Hasta el siglo XX, cuando de un emblema del pasado de China pasó a ser un poderoso símbolo de cambio. Occidente descubre la muralla. A finales del siglo XIX y comienzos del XX, China se había convertido en el destino de moda para muchos turistas occidentales aventureros, y ningún viaje estaba completo sin una visita a la Gran Muralla. Cuando los occidentales llegaron por primera vez a China, quedaron muy impresionados con el alto grado de civilización que vieron. Las ciudades eran prósperas, activas y la población inmensa. La élite era muy refinada, educada, con una fabulosa cultura tradicional que se remontaba a miles de años. Y creo que había cierta tendencia a glorificar muchos de los logros de la civilización china, y su Gran Muralla, justo a las afueras de Pekín, era otro de aquellos importantes logros. Mientras los occidentales acudían en masa para admirar la Gran Muralla que había cautivado su imaginación, los chinos aún la veían como el recordatorio de una opresión feudal y fracaso militar. En las regiones desérticas, donde es difícil encontrar refugio y los materiales de construcción escasean, los campesinos se fueron llevando las piedras de la muralla para utilizarlas como material de construcción, y hay familias que incluso levantaron sus hogares dentro de las ruinas. Es interesante resaltar que cuando llegaron los occidentales y empezaron con sus visitas, a los chinos no les interesaba en absoluto, no le prestaban atención. Sin embargo, los extranjeros estaban encantados. La medían, hacían bosquejos y la dibujaban. Y en parte esta imagen aún es cierta. Cuando los occidentales llegan, se emocionan y hacen fotografías. Pero lo más fascinante es que los chinos ahora hacen lo mismo. Durante la invasión japonesa de China en los años 30 y 40, muchas de las grandes batallas de aquella guerra tuvieron lugar junto a la Gran Muralla, y empezó a ser representada como un símbolo de resistencia popular, sobre todo entre los comunistas. El propio Mao Zedong y muchos otros líderes del movimiento comunista alabaron a la Gran Muralla en canciones y poesías. De hecho, la canción que hoy es himno de la República Popular de China fue escrita por un poeta comunista en 1935. Levantaos vosotros que rechazáis ser esclavos. Con vuestra propia carne y sangre, dejadnos construir nuestra nueva Gran Muralla. Después de la Revolución Comunista de 1949, hubo un breve resurgimiento de la Gran Muralla y comenzaron los trabajos de restauración en los tramos dañados durante la guerra. Pero la consideración comunista por la Gran Muralla china tendría una vida muy corta. Mao Zedong fue una increíble paradoja. Creo que se movía entre el hecho de estar orgánicamente conectado al pasado de China y tener una ideología que requería, en cierto sentido, estar contra él. Así que había una gran contradicción en el corazón del presidente Mao.
En cierto modo, la Gran Muralla es el centro de todo. Fue un símbolo de la grandeza y unidad china. También fue símbolo de su autocracia y de la opresión del pueblo. Él nunca planeó esto. Durante la gran revolución cultural del presidente Mao, muchos de los tesoros del pasado de China fueron destruidos. Piezas de arte de bronce, de valor incalculable, fueron fundidas como chatarra. La magnífica muralla que rodeaba la ciudad de Pekín fue destruida y se construyó una autopista en su lugar. Miles de antiguos edificios fueron demolidos para dar paso a construcciones modernas, y la Gran Muralla no fue una excepción. Cientos de kilómetros fueron destruidos a menudo con dinamita y maquinaria pesada, y los materiales utilizados para la construcción de carreteras, depósitos y edificios. Pero incluso cuando la Gran Muralla estaba siendo destruida, hubo un resurgimiento de respeto por la cultura tradicional y un incremento del sentimiento de identidad nacional arraigado en la historia china. La visita de Richard Nixon en 1972 a la Gran Muralla marcó un simbólico punto de inflexión. Cuando China era un imperio, el protocolo dictaba que los dignatarios extranjeros que vinieran de visita debían acudir a palacio y presentar sus respetos inclinándose ante el emperador. Hoy ya no hay emperador, pero cuando las visitas oficiales llegan a China, la tradicional ceremonia de rendir homenaje a la grandeza del país y al pueblo chino a menudo se lleva a cabo con una visita a la Gran Muralla. Esta, en la China actual, se ha convertido en un símbolo de grandeza, de amor patriótico del pueblo chino por su tierra natal y de la fuerza de China y la determinación de ser respetada. Cuando la República Popular China se adhirió a las Naciones Unidas, regalaron a la organización este espectacular tapiz de la Gran Muralla, de 10 metros por 1,5, que pesa unos 280 kilos, declarando así a la Gran Muralla símbolo de la nación china. En 1984, el gobierno chino emprendió una campaña de restauración dirigida por el primer ministro Deng Xiaoping, que declaró: «Dejadnos amar nuestro país y restaurar nuestra Gran Muralla». Desde entonces, más de 200 líderes mundiales y 50 millones de turistas han visitado la Gran Muralla china. Es un destino turístico muy importante. En muchos sentidos, la Gran Muralla se ha convertido en una especie de Disneylandia. Uno puede sentarse en un camello para hacerse una foto o vestirse como Qin Shi Huang. Pueden comprarse bolsos o camisetas con la leyenda «Yo he estado en la Gran Muralla». Por todas partes hay gente que ha comprado algún recuerdo. Uno puede subir a lo alto en un telecabina y hay un tren que lleva hasta la Gran Muralla. Pueden comprarse refrescos y aperitivos. Ahora es como un enorme bazar. La fama de la Gran Muralla ha impulsado a China a llevar sus esfuerzos de restauración a lugares apartados de la principal zona turística cerca de Pekín, para que las aglomeraciones y el desgaste asociado no pongan en peligro la supervivencia física de las ruinas. Nadie va a China sin visitar la Gran Muralla. Es muy espectacular. Uno sube a la construcción que no se extiende como cualquier edificación moderna. Sigue el contorno de las colinas y las montañas. Es como una especie de reptil que serpea por el paisaje silvestre e inhabitado. Deja casi sin aliento. No existe nada parecido en el mundo. Incluso aunque intentemos imaginarla, nuestra fantasía no puede igualarse a la realidad. A pesar de haber sido construida poco a poco y que la mayor parte de ella se ha derrumbado, no puede negar que probablemente es una de las grandes maravillas de este mundo. Todos conocen la Gran Muralla. No es necesario haber leído un libro. No es necesario ser demasiado mundano. Cuando se piensa en China, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? La Gran Muralla. La historia de la Gran Muralla china
es la de conflictos sangrientos y sufrimiento humano, que emerge finalmente como homenaje al espíritu de un país y un pueblo. Y a medida que China se integra en la comunidad mundial y rechaza el camino del aislamiento que tanto tiempo ha simbolizado la muralla, esta ha sido transformada en una maravilla de perseverancia y antigüedad, esplendor imperial y orgullo nacional.